¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, día viernes 16 de mayo. Estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio, por supuesto también en vivo a través de YouTube, como siempre, junto a Mercado Pago y también junto a Pamela Ausenker. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien. ¿Preparándote Mitad de mes, el fin de semana? preparándome, maratón, agua que va a caer en la capital, tantas cortes de calle, tantas cosas que van a pasar el fin de semana. Va a estar intenso este fin de semana. Así parece. Y aparte... ¿Vas a correr el No, maratón? no, gracias. Voy a apoyar a muy personas bien. que sí, de todas maneras. Se me ha hecho un poquito largo este mes. Me ¿Y imagino. esta semana en particular? Sí, ¿no? fue una semana, ahora hicimos hartas cosas. Estamos a 16 de mayo. Todavía queda próxima semana con un feriado intermedio ahí el 21 de mayo. Y pensaba, en cuanto a las finanzas de la familia, que llega un estado 16 del mes que uno ve al horizonte y está allá y Lo los vas gastos. tirando un Claro, poco. claro, le debe pasar a muchos, creo yo, ¿no? Sí, indudablemente, sobre todo que la gran mayoría recibe sus sueldos una vez al mes, ¿no es cierto? Generalmente a fin de mes, y ya para esta fecha ya empieza uno un poco a estirar el elástico. A dosificar. Claro. A dosificar, a preocuparse porque ve el horizonte allá, la meta, un poco lejos. En todo caso, recordar que como día viernes, como para hablar de temas interesantes que ha pasado la semana, va a llegar don Max Valdés, director de Chocale.cl. Así es, vamos a tener un programa interesante a hablar precisamente de qué hacemos cuando no nos alcanza el presupuesto, ¿no? Sí, es un temazo. Y también han estado pasando cosas todas las mañanas, todos los días. Muy noticioso el quehacer. Andrea Rivera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Va a caer agua o no va a caer agua? Sabía que me iba a preguntar eso. Eso me preocupa a mí. Sí, mira, de cielos despejados que tenemos ahora, este fin de semana vamos a pasar a cielos cubiertos. Se esperan chubascos aislados en la noche del día sábado. Ya. Vamos a mantenernos con cielos nublados y cubiertos durante toda la gran parte del día domingo, pero en la noche va a haber lluvia. Eso es lo que dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, y precipitaciones, pero más bien con chubascos que se van a mantener durante la madrugada del día lunes. Ya por lo menos no va a afectar tanto a los maratonistas. Pareciera que la lluvia va a ser un poquito más tarde, pero todo esto Va cambiando. es constante evolución, así que podría quizás adelantarse. Sí. No hay nada exacto todavía. Y otro tema relevante para el fin de semana, quienes estén en la región metropolitana van a ser los cortes de calle mañana a partir de las 5 de la tarde. Así es. Producto de la maratón. Entiendo que Agustín Lizana hoy día en lo que marca la tarde va a estar conversando con autoridades para tener más detalles precisamente Sí. de estos cortes El de metro calle. también va a empezar a funcionar antes, a partir de las 6 de la mañana, Así es. a lo que lo hace habitualmente un día domingo. Así que ojo con eso, porque muchos se enojan bastante, Claro. porque el día domingo tratan de movilizarse, tener alguna actividad social, y se encuentran con una ciudad que está cortada. Así que hay que tomar precauciones al respecto. De todas maneras. Nos quedamos con Andrea Rivera y los titulares de las noticias más importantes del día. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que echar pie atrás al decreto de política fiscal solo va a generar incertidumbre en la economía. El ministro defendió las medidas del gobierno tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo, en el cual se advierte que el país se encuentra en un punto de inflexión. El secretario de Estado sostuvo que, según observadores externos, es preferible un cambio de ajuste gradual, metas desafiantes y alcanzables, que unas que no se cumplan. En silencio llegó la ex senadora socialista Isabel Allende hasta la Fiscalía Regional de Coquimbo para declarar en calidad de imputada en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja. Tras 4 meses de investigación, la exparlamentaria declarará en el marco de la indagatoria por tráfico de influencias que lidera el fiscal Patricio Cooper, a raíz de su rol en la fallida compra del inmueble por parte del Estado. La Corte Suprema revisó el recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Providel en contra de la decisión que mantuvo la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por el delito de violación y abuso sexual. El máximo tribunal dejó en acuerdo la resolución del recurso y que, de ser aprobado, el ex subsecretario podría obtener arresto domiciliario y dejar Capitán Llaver, donde se ha mantenido desde noviembre del 2024. Tras un encuentro de no más de 2 horas entre representantes rusos y ucranianos, ambas partes acordaron un intercambio de prisioneros de cada bando. Las negociaciones mediadas por Turquía se centraron principalmente en la demanda de Kiev de un alto al fuego previo a un acuerdo más sustantivo.
Venezuela prepara vuelos de repatriación desde Bolivia para migrantes que viven en Chile, Perú y Argentina. La información fue dada a conocer por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien pidió a sus connacionales que quieran volver que se organicen y vayan a Bolivia. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un muy buen fin de semana. Igual Gracias, para ustedes, buen que fin estén de muy semana. bien. Nos vemos el lunes, que estés bien. 2:04 de esta tarde de día viernes 16 de mayo. ¿Cuál es el tema que traes de apertura, Pamela? Mira, traté de traer ¿Ya? un tema un poquito más light, día viernes y todo, pero ¿Mm? la verdad es que hay uno que me preococupó A y ver. que quiero plantearlo. Y ahí ¿Cuál quiero plantearlo y sería? ojalá poder ayudar a alguien que nos esté escuchando. Salió que más de 3 millones de afiliados a las AFPs están mal ubicados en sus multifondos. Ya, esta es una cifra inédita, obviamente está en un máximo nivel histórico y representa un alza de más de 5% con respecto al mismo mes del 2024. Esto equivale a más de 3,2 millones de afiliados que hoy día se encuentran en un fondo que no les corresponde. Acordémonos que estos fondos, cada uno de estos 5 fondos que hoy día tenemos y que con la reforma de pensiones va a cambiar, ¿no es cierto? Porque vamos a pasar de este esquema de 5 multifondos a un esquema de fondos intergeneracionales. Pero hoy día con lo que tenemos, recordemos que cada uno de estos fondos tiene una estructura de riesgo distinta. Está pensado para probablemente edades distintas, ¿no es cierto? Qué tan cerca o qué tan lejos estamos del momento de la jubilación, precisamente porque el nivel de riesgo es muy distinto. En el caso, por ejemplo, del fondo A, hasta un 80% de sus inversiones puede estar en renta variable, o sea que sabemos que está sujeta a mucha volatilidad y muchos cambios abruptos en los Es precios. cuando el horizonte está lejos, aún. Claro, ¿por qué? Porque si se cae, como pasó en la pandemia, como pasó en la crisis subprime, como ha pasado en muchas ocasiones, todavía hay tiempo para recuperarse, ¿ya? Una maratón. En cambio, uno que está a punto de jubilarse, difícilmente debiera estar en este fondo porque implica un nivel de riesgo muy alto y mejor irse a un fondo Más estilo E, conservador, donde claro. más del 95% está en renta fija. Eso no significa que no pueda caer, por supuesto que sí, pero el nivel de riesgo es más bajo. Fíjate que un 32% de quienes están en un mal ubicados en el fondo, en un fondo que no les corresponde, son del fondo B, mientras que un 22% están en el fondo A y un 22% en el fondo E, y que eso es lo preocupante, porque lo hablábamos antes y tú me decías, yo parece que estoy en uno que no me corresponde, y parece que estoy en el B en vez de en el A, pero la verdad es que entre el A y el B no hay tan grandes diferencias. Pero aquel que está en el A y en verdad debiera estar en el E, o aquel que está en el E y en verdad debiera estar en el A, ahí sí se pueden generar diferencias muy, pero muy relevantes, ¿ya? Y de hecho, fíjate que el 87% de los afiliados del fondo E está mal ubicado, ¿ya? O sea, son hombres menores a 61 años y mujeres menores a 56 años, que es más conveniente estar en otros donde todavía tienes tiempo de generar mayor rentabilidad, ya potencial, obviamente, generar mayor rentabilidad y poder tener un nivel de jubilación bastante más alto, porque recordemos que el nivel de rentabilidad determina en gran medida la jubilación que vas a poder aspirar cuando uno precisamente se jubile. Así que acá un poco el llamado, yo sé que no es un tema muy light y quizás no es tan sexy, ¿no es cierto?, para un día viernes hablar de los fondos de pensiones, pero el llamado acá es a que cada uno revise su fondo, ¿ya? Y pueda estar situado en aquel que se ajusta mejor su nivel de riesgo a cuál es su horizonte y cuántos años más me quedan para jubilar. Porque si estamos en el A y en verdad deberíamos estar más cerca del D o el E, podemos estar corriendo muchos riesgos de los cuales después no podamos recuperarnos. O al revés, si estamos en el E, puede ser que nos estemos perdiendo mucha rentabilidad potencial y que eso implique una menor jubilación. Sí, un llamado de atención evidentemente para la AFP, para preocuparse por sus afiliados, para acercarse, para hacerle los llamados, independiente que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también al sistema en sí es a revisar a tus afiliados si están o no están en el lugar correcto y hacerle el llamado para que revise la situación. Definitivamente, responsabilidad conjunta, creo yo. Absolutamente, compartida. Compartida. Totalmente de acuerdo. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Como cada día viernes, panelista estable del Fin del Dinero en Tele 13 Radio, director de Chocale.cl, moderador
de paneles muy importantes durante la semana en FinTech Forum Chile. Don Max Valdés, ¿cómo le va? No, lo noto cansado, si una semana parece que agitada. Sí, ha sido una semana informativamente bien. Han pasado muchísimas cosas en el sector financiero esta semana. Lo más importante, el Chile FinTech Forum, pero además han habido anuncios importantes por parte de instituciones financieras. Hoy día en la mañana, ya les voy a contar qué pasó hoy día en la mañana en la Universidad de Diego Portales también, que hubo ahí un intercambio bien interesante entre expertos y autoridades. Pero partamos con el primer tema que tengo preparado para ustedes, porque quiero que hablemos de los créditos en general, ¿ya? Siempre, nunca está de más. Todo tipo de crédito estamos hablando. Todo acá. tipo de créditos, ¿cierto? Consumo hipotecario. Tiene que ver lo que hablamos también de que a veces uno no llega o a veces uno quiere comprarse una casa y es difícil tener el capital para hacerlo o viajar o quién sabe, ¿no? Exacto. Y partamos primero de una percepción errada que algunas personas tienen, que existe como a veces, no necesariamente esto es tan explícito, a veces algunas personas lo sienten un poquito más implícito, de que un crédito es como recibir dinero, como dinero que está ahí como de libre disposición, que yo tengo ahí a mi alcance. ¿Como Y la ganarse verdad, el loto? claro, como que es plata que está ahí, como plata que tengo guardada. Como cuando uno entra a consultar la cartola, el saldo, y a veces, incluso hay bancos que hacen esto, que tú vas a transferir plata y te muestra saldo disponible y saldo disponible para transferir, y uno ve un monto más alto, y la verdad es que están sumando la línea de crédito, por ejemplo. Yo diría que ¿cierto? la mayoría hace eso, ¿no? Sí, y en esa misma línea estaba pensando que ante una urgencia, muchas veces uno tiende a acudir a un crédito de consumo sin pensar después cómo. Uno dice, tengo que salir de este incendio en este minuto, pido el crédito y después veré cómo lo hago. Dios proveerá. Claro, y muchas veces, porque uno entra en esa dinámica, ante la urgencia, evidentemente, ante la necesidad, pero el tema es que después se te hace una carga que no puedes cumplir, Y lamentablemente. más que cuando uno tiene una urgencia, yo diría que a veces uno se da unos gustos y uno dice, me merezco También. un gustito, Me lo merezco. me lo merezco, me voy a ir de No, vacaciones, o sea, voy a cambiar mi auto. Hay un diccionario, deberíamos hacerlo, diccionario de frases cliché para justificar comportamientos financieros que son arriesgados, digamos. Claro. Es complejo eso. Para Y claro, autoconvencerse. exacto. Y aquí lo importante es que cuando uno pide un crédito, adquiere un compromiso financiero que implica devolver el dinero prestado en un plazo acordado y pagar intereses por eso, ¿cierto? Y uno sabe que a mayor plazo, mayor cantidad de intereses, y además que aquí la oferta además es bastante variada en el mercado, porque están los créditos hipotecarios que son para adquirir una vivienda, que generalmente, bueno, cuando uno está adquiriendo un bien raíz, ¿cierto? Ahí efectivamente uno está adquiriendo una propiedad que eventualmente uno podría desprenderse de ella y venderla, ¿cierto? Pero aún así existen evaluaciones de riesgo. También Y además, Max, que en el caso de un hipotecario, las tasas de interés son más bajas porque está como garantía final el bien raíz que tú estás Exacto. adquiriendo. Y además yo creo que ese es como un crédito aceptable, razonable o bueno, por decirlo de alguna manera, porque al final es muy difícil poder llegar a comprar un bien raíz sin un hipotecario, ¿no es cierto? O Y sea, tienes ese respaldo físico. al Esta es la final línea del detrás. ahorro, si eres Claro. consistente y vas cumpliendo con los plazos, vas a Siempre que- terminar finalmente exacto. teniendo un bien. Exacto. Incluso si, por ejemplo, uno hoy día en el mercado existen incluso créditos a 30 y han reaparecido tímidamente algunos créditos a 40 años, incluso aunque tú después termines vendiendo la propiedad, no es que tú vayas a comprar la casa y uno diga, ya me voy a quedar 40 años viviendo en esta propiedad, no, porque en el camino la puedes vender, efectivamente. Ahora, están los créditos de hipotecario, están los créditos de consumo que cubren gastos personales, imprevistos y que los bancos ahí en general y otro tipo de instituciones son bastante proactivos en ofrecerlo. Están los créditos automotrices para financiar la compra de un vehículo. Ahí están los créditos convencionales y también la compra inteligente, que de inteligente no tiene mucho, No, según todos los expertos en el que lo educación vende es financiera. inteligente. Yo creo que el problema es el que lo compra. Están las tarjetas de crédito para poder realizar compras en una o varias cuotas. De hecho, si uno compra en general en una cuota, en la mayoría de los rubros, uno le gana, digamos, es como un crédito gratis a un mes, porque en general, salvo las compras de cargo inmediato, ¿han escuchado hablar de las compras de cargo inmediato? ¿Cuáles son esas? Son compras que haces con la tarjeta de crédito en una cuota y empiezan a generar intereses desde ese mismo momento. ¿Cómo así? ¿En A serio? ver. A ver. Por ejemplo, el pago de Expláyese. impuestos. Ya. Ya, algunos tipos de avance en efectivo, en algunas tarjetas de crédito específico, El incluso pago de las compras impuestos, adicionales. porque Sí, el lo pago de del impuestos. efectivo yo sabía que viene... Sí, viene... a ver, hay emprendedores, por ejemplo, esto pasa en la mayoría de los emisores, pero hay emprendedores, por ejemplo, que pagan el F29, el día 20, con ya, tarjeta ese de impuesto. crédito. el IVA. Si tú pagas el IVA o casi El todos los PPM. impuestos, ¿cierto? Pagas en una cuota el impuesto, desde el día siguiente empiezan a correr intereses rotativos.
Mira, buen Oye, dato. Quedaron Sí. sorprendidos. Espero que nadie lo esté haciendo. Casi la gran mayoría de los bancos cobra eso. De hecho, incluso conviene en ese caso revisar obviamente las condiciones de las campañas, pero hay bancos que tienen 3 cuotas sin interés. Claro. Y si no hay exclusión al pago de impuestos para las 3 cuotas sin interés, conviene pagar en 3 cuotas sin interés y no en una cuota el pago de impuestos. Porque además hay muchas instituciones que con todos estos programas de fidelización, el tema de impuestos no corre. O sea, cuando uno paga con tarjeta de en ningún crédito. programa. ¿Saben por ¿viste? qué? Porque además el pago de impuestos no le paga a la empresa que procesa Claro. los pagos, por ley, digamos, de impuestos, digamos, Ujú. por la ley tributaria, no pagan comisión. Entonces, como no hay comisión, finalmente tampoco hay retribución en Claro. puntos, millas, Claro. dólares, pesos, etcétera. Así que, en el fondo, no... Bueno saberlo a esta altura. Sí, a menos que Bien estemos tarde, con pero bueno falta, a menos que estemos con falta de liquidez. Mira, a mí mi banco el año pasado me escribió para decirme, ¿sabe qué? Desde el próximo mes el pago de impuestos va a pasar a ser compra de cargo inmediato. Mira, Sí. eso es un Y hay tremendo que dato. estar- Yo por lo menos no lo En sabía. la mayoría de los bancos se considera compra de cargo inmediato, que es un concepto como bien poco conocido, pero que, claro, está en estos tipos de pago que son como bastante específicos. De hecho, bueno, cobran intereses desde el día de la operación. Veo que les interesó esto. Están las compras en Nos casinos. sorprendiste, nos Aquí sorprendiste. mira, aquí tengo Mira, el detalle. a ver. Compras en casinos y juegos de azar. Mira, Si tú vas a un casino de juegos aquí en Chile presencial, pagas con la tarjeta No de crédito, sabía. corren intereses desde el día Sí, de ¿sabía? Eso es inmediato. como un avance en dinero, en definitiva. tiene Porque, sentido sí, esa parte. tú tiene vas, ocupas la sentido. tarjeta de crédito, sacas o compras fichas para poder jugar y es Claro. como un avance en efectivo. Claro, están los pagos al servicio de impuestos internos, dependiendo de la Las entidad contribuciones financiera. también. En el fondo, a nivel general, ahora hay bancos que, por ejemplo, permitían, digamos, que no pagaras este interés rotativo, otros que sí, pero hay que estar atento, porque en el fondo de repente uno ve la glosa de interés y uno dice, ¿por qué me están ¿Por qué me cobrando están interés? cobrando? Si no he comprado compras con interés, bueno, ahí está, el pago de impuestos. El traspaso de deuda facturada de dólares a pesos, Claro. eso es habitual, Sí. ya lo conocemos, los avances en efectivo. A ver, espérame, el traspaso de pesos a dólar, o sea, perdón, al De revés, do- de dólar a peso, empieza a cobrarte además un interés hasta Sí. que tú lo pagas. Exacto. A Además ver, del tipo de cambio que todos sabemos que es obviamente claro, mucho más la elevado. mayoría de las tarjetas, sobre todo las bancarias, tienen 2 cupos, nacional e internacional, Claro, ¿cierto? Cuando tú compras en moneda internacional, bueno, se cierra, digamos, el ciclo de facturación, se factura la Ujú. tarjeta y tienes un plazo para pagar en dólares. Por Sí, lo tanto, ahí claro. tú tienes que comprar los dólares para pagar la tarjeta. Si tú no haces eso antes de la fecha de vencimiento, después al día siguiente pasa a moneda nacional. Se te Y carga dices, el "Ah, nacional, qué claro. cómodo". Sí. Bueno, a partir de ese momento empiezan a correr intereses rotativos. Aquí hay que recordar que las tarjetas de crédito, los intereses rotativos son los más altos, Claro. digamos, que es lo mismo como que Es si uno prácticamente no tasa paga, si máxima uno no paga el total, convencional. claro, si uno no paga el total facturado de la tarjeta de crédito, Claro. ese excedente, lo hemos hablado, el tema Sí. del pago mínimo, también le aplica intereses rotativos. Y esa tasa de interés uno la ve en el estado de cuenta, Claro. aparece cuál es la tasa de interés que aplica, digamos, Sí. para el mes siguiente. Sí, Así los que- dólares tienen sentido porque te comienzan a, digamos, se va a tu, digamos, cupo nacional y entonces ahí es donde comienza a correr el interés con respecto a esa plata que te sacan de los dólares. claro, Es que yo pensé que solo te ocupaba el cupo nacional, obviamente, pero que si pagabas cuando te vencía tu tarjeta nacional normal, no te cobraban intereses. Pero Ya. estoy entendiendo que no, así que muy buen lamentablemente dato, no. Y eso Max. sí, es en todos los bancos. Claro. Sí. Así que no, pero hay que estar atento con las compras de cargo inmediato, hay que Ujú. preguntarle a los bancos, es un concepto, miren, nos fuimos por la Por otro tangente, lado, pero está muy pero interesante. es que en general no lo saben. Y hay muchos emprendedores, sobre todo el tema de los impuestos, hay mucho emprendedor que paga el IVA el Claro, día 20 claro. con tarjeta de crédito. Fíjense las condiciones de sus bancos. O sea, yo creo que acá lo importante siempre es revisar las letras del contrato, ¿no es cierto? La letra chica que se llama y ver, no sé, a mí me ha pasado, yo doy clases en la Universidad de Finanzas y de repente voy y les muestro un estado de cuenta a los alumnos de pregrado y no lo entienden, o sea, no hay Es forma de difícil. que lo entiendan y tantos intereses distintos y tantas glosas distintos, así que súper importante poder entenderlo y leerlo y como tú dices, poder entender efectivamente qué cobra intereses, o sea, qué no nos cobra intereses, etcétera. Exacto, y en el caso de comparar créditos, o sea, la invitación además es comparar entre distintas instituciones, incluso entre distintos tipos de crédito, Ujú. y siempre revisar la CAE, no el CAE, porque además Claro. en temas de crédito hay dos conceptos Sí. que se llaman CAE, Sí. crédito canal del Estado, que no estamos hablando de ese es el CAE, El CAE. y está la CAE, que es
la carga anual equivalente, que básicamente permite comparar de forma transparente el costo total de un crédito entre distintas instituciones, considerando todos los cargos asociados. Sí, ese es muy bueno y por ley todos tienen que ponerte efectivamente, y incluso en los mails que te mandan de repente con promociones, sale ahí abajo cuál es el con CAE. esos montos de ejemplo, meses de ejemplo, y abajo tiene que venir esa Hay que simulación. leer la letra Hay que chica. mirarlo. Antes de cerrar este primer tema, Max Valdés de Chocale.cl, recomendaciones. Siempre es bueno para la gente que va escuchando hasta ahora, algunos tips que puede dar al respecto antes de pedir un crédito. Bueno, básicamente la invitación siempre a endeudarse de forma responsable, planificar, evaluar con realismo la capacidad de pago, revisar los contratos y comparar entre distintos tipos de crédito. A veces puede ser más conveniente si vas a comprar un auto, por ejemplo, a lo mejor un crédito de consumo y no el crédito automotriz. Hay que considerar los descuentos, pero a veces incluso con el descuento a lo mejor no conviene tanto. A veces hay campañas en los bancos con tarjetas de crédito a tantas cuotas en el rubro automotriz. Esto es simplemente un ejemplo en un rubro, pero en el fondo esto es se puede utilizar este criterio para cualquier cosa finalmente. Son las 2:19 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Estamos junto a Pamela Ausen, quien en esta jornada de día viernes, en vivo y en directo acá en los estudios de Tele 13 Radio. Don Max Valdés, segundo tema, director de Chocale.cl. ¿Han escuchado hablar del smishing? Sí. Sí, hemos escuchado hablar del Nos mareamos un poquito entre tanto phishing, phishing, sí, pero lo hemos escuchado. La diferencia básicamente entre ambos conceptos va por qué canal se envió este mensaje con el fraude. El smishing es por mensaje de texto, el phishing por correo electrónico. Y el smishing está súper de moda. Llevamos en el último año recibiendo correos de supuestos puntos pendientes, vencimiento de suscripciones de aplicaciones de streaming, el programa de beneficio no sé cuánto, tienes puntos que van a vencer. Ingresa acá y básicamente te ¿Y llevan... el que más gente caía, sabes cuál era? A ver. El que llegaba de Correos de Chile, que te decía El paquete. no hemos encontrado su dirección, pincha acá. Y como hoy día mucha gente compra en Temu, Shein, Mucha etcétera. gente tiene paquetes esperando. Mucha gente tiene paquetes Que por no ha llegado, llegar, sí. claro. Es uno muy común que yo he escuchado que la gente aprieta. Sí, y la PDI advirtió hace unos días atrás sobre un alza en esta modalidad de fraude que llega por mensaje de texto. El engaño incluye un link que promete canjes o beneficios, pero que en realidad busca robar las claves bancarias. Hoy día como que la tendencia como que ya pasó lo del paquete, como que pasó el pic del paquete, ahora es por los puntos, los puntos Sí, de la es bencinera, verdad. de la tarjeta de crédito, de la aerolínea más popular, ¿cierto? Y claro, te llegan un link a una página que tú pones tu root, ¿ya? Y te aparece, tienes tantos puntos, Claro. en un catálogo de Ah, ya, canje, ya. y después te pide los datos para hacer el Sí. envío y te dice ya, es que usted, no sé, canjee una tostadora, una juguera, Ah. y tienes que supuestamente pagar el costo de envío del producto. Claro. Porque Ah, los ya. puntos los Sí. van a descontar de tu cuenta. Ya, Y entonces ahí, hay una etapa 2 y 3, porque uno ya está tan, digamos, le han dado Como que uno tantos ya conceptos. sabe, está Uno ya no aprieta sensibilizado. ningún link. Entonces, todo esto es smishing. Si uno ya desconfía o no sabe que realmente es cliente, no lo aprieta. Pero ahora que dices tú, hay una segunda y tercera etapa de incluir el root, de seguir, incluso pagar. Pero además lo hacen está tan más bien. cada vez está más Sí. sofisticado, Sí, yo porque por antes eso- uno entraba a sitios web, digamos, Claro. falsos, con Y te falta de das cuenta, ortografía, claro. diseño feo, Claro. etcétera, sin candado de seguridad. Hoy día, la verdad es que la recomendación del candado de seguridad, incluso está además, todos los sitios web tienen candado de Sí. seguridad, incluso los Los candados, falsos. los certificados SSL que se llaman, se regalan en internet, cuestan costo cero. Entonces al final no es un filtro. Por favor, si usted ve que tiene un candado de seguridad, no es una garantía de que el sitio no es fraudulento. Eso es súper importante. No, si lo tenerlo mejor en es cuenta. nunca un Nunca un link, nunca ni, pinchar el link. ni del SMS, ni del mail, ni de Nunca nada. un link para entrar a pagar algo. Y lo lamento porque hay veces que sí hay links que, no sé, Claro. la consulta Pagan médica, justo no por sé qué, pecadores, pagan ¿sí? justo por pecadores. Nunca Nunca. entrar a pagar nada por un link. Oye, y el otro día escuchaba del auto, que te dejan como un parte pegado en el auto y tú tienes que meterte como un código Sí. QR y también, totalmente Bueno, falso. la Municipalidad de Las Condes el año pasado también informó efectivamente, estaban mandando cartas a las casas con supuestas infracciones que había que pagar. Y claro, y era fraudulento, o sea, hay que tener Mucho mucho ojo. Sí. ojo. La otra vez yo preguntaba eso y no sé si será real o no, porque hoy día con tantas cámaras y todo, uno puede haber cometido una infracción y no saber. ¿Sabes pero qué es lo más fácil? ¿qué es lo más fácil, Métete a la Pamela? Tesorería General de la Y República, ahí debiera estar TGR, el pones parte. tu root y ahí te dice todo lo que tú debes. No te preocupes porque saben perfecto Y lo que el tú debes y parte, lo que y el no parte debes. Claro. empadronado también aparece por ahí. No, Tengo no, mis el dudas, yo creo que no empadronado llega. no. No, pero ahí tú puedes entrar directamente en la página de la De municipalidad. municipalidad tienes que darte una vuelta un poquito más larga. Pagar multas, pones tu root o pones la patente, dependiendo si fue Claro. empadronado Claro. o fue directo a ti, y ahí tú Hay entras que a pagar. dedicarle pero tiempo a eso para hay ver. que entrar Ahora directamente ya. a los sitios web. Nos equivocamos. Cualquiera de los que están escuchando nosotros cometimos ¿A el quién error, no le nos ha pillaron pasado? volando bajo, apretamos ese link
¿Qué se hace, Max Valdés, si uno ya la embarró y se da cuenta? Bueno, hoy día, a ver, desde el año 2020 teníamos la ley de fraudes que de alguna manera trataba de proteger a los consumidores. Sabemos además de que esta ley se empezó a prestar para el abuso porque muchos encontraron la oportunidad para delinquir por medio de los autofraudes, o sea, inventaban falsos fraudes y para conseguir las devoluciones. Esta ley se reformó el año pasado y ahora resulta que estamos como una situación un poco en un limbo. Porque los bancos están y las instituciones financieras están empezando a demandar a los clientes. Han salido reportajes en la prensa, mi banco me demandó, por ejemplo. Y claro, porque resulta que si el cliente incurre en dolo o culpa grave, saquemos el dolo, porque el dolo es el autofraude, Sí. pero en culpa grave es efectivamente en actitudes como negligentes, poco seguras, y ahí hay una gran discusión. Yo les contaba que hoy día en la mañana hubo un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales donde participó la Asociación de Bancos, estuvo la CMF, me contaron que estuvo lleno, tuvieron que agregar sillas al evento porque llegó muchísima gente y ahí se discutió de la regulación y de lo que le faltaba a la ley, sobre todo dos aspectos que están al debe. Lo primero, el estándar probatorio de culpa grave, porque básicamente está en esta discusión de que los bancos como no quieren pagar estas devoluciones cuando consideran que el cliente efectivamente incurrió en un acto negligente. Pinchó en el link. Pinchó en el link, puso su clave en algún lugar poco seguro, etcétera. Entonces demandan para evitar tener que pagar, reembolsar el dinero de este supuesto fraude. Entonces eso es una cosa. Y lo segundo también es que hoy día está prohibido que las instituciones financieras ofrezcan seguros para proteger a los clientes. Hasta el año 2020 existían estos seguros de fraude y la ley de fraude, cuando entró en vigencia en el año 2020, prohibió la existencia de estos seguros. Entonces ahí hay un tema. Y lo otro interesante y que va a dar que hablar en los próximos días es que el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio, hizo como una especie de interpelación a la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, que es el regulador, diciendo que quizás las demandas de los bancos hacia sus clientes no deberían ir a los juzgados o policía local, sino a otro ente que funcione como una especie de CERNAC de las instituciones financieras y que básicamente la CMF podía ser esa institución. Y ahí mismo estaba la CMF presente, estaba Catherine Tornell, que es comisionada de la CMF, y le respondió que, claro, la idea era analizarle, pero que en realidad ellos, básicamente, no estoy parafraseando, sino más o menos la interpretación de lo que dijeron, es que ellos no estaban dispuestos a asumir este rol porque su rol es de fiscalización y evitar que los fraudes ocurren y no, en realidad, tener que andar solucionando estos casos, digamos. Eso es un poco la sensación que quedó instalada en base a esos dos puntos de vista. Un debate que va a seguir dando que hablar en los próximos días. De todas maneras, y que no está zanjado y que, como tú decías, hoy día es cada vez más sofisticado el cómo hacen este tipo de fraudes. Y cuando uno va con la cabeza en otra cosa o incluso en el auto, que de repente te llaman por teléfono también y te van contando todo un cuento que saben mucha información tuya. Si eso es lo grave, saben mucha información tuya y uno termina diciendo, ya sí, bueno, quiero comprar esto y lo hace a la rápida, yo creo que es más fácil caer. Así que ser ultra cuidadosos sospechar, sí, hoy día la información está dando vuelta por todos lados, la información personal, o sea, el otro día, no sé, estos sitios tipo Rutificador, etcétera, están tus datos, tu nombre, tu root, tu dirección, se puede conseguir el teléfono, entonces hay que estar muy alerta con los llamados telefónicos, con los mails que uno recibe, además va solo el Servicio de Impuesto Interno hace un par de días atrás también, entonces hay que estar muy atentos con toda la información que uno reciba y, reitero, no abrir links para entrar a pagar nada. Se toma nota, don Max Valdés. Algo para cerrar, agradecerle como siempre que haya venido como cada día viernes acá al Fin del Dinero. ¿Alguna recomendación de Chocale.cl? Vamos a estar con el lado B del Chile FinTech Forum. Tenemos varias entrevistas que vamos a estar publicando en los próximos días y por supuesto también lo que pasó hoy día en la mañana en este seminario de los fraudes lo vamos a estar compartiendo luego en Chocale.cl. Toda la parte como de la copucha. Que claro, lo que no se vio. Lo que no se vio. Lo que no se vio el Chile FinTech Forum. Estaremos muy atentos. Muchas gracias, Max Valdés. ¿Algún buen consejo, Pamela Ausen, que era a esta hora de la tarde? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Quédese en Tele13 Radio, ya viene Agustín Lizana con lo que marca la tarde. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde. Así es, buen fin de semana. Igualmente, que estén bien. Muy bien. Chao. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.